En esta sesión vamos a conocer las variables del sistema. El sistema SAP dispone de variables propias. Algunas de ellas están informadas desde que iniciamos sesión, como la variable SYName, que almacena el nombre del usuario, la variable SYLangu, que devuelve el lenguaje de conexión, y otras las informa durante la ejecución del programa, como la variable SY_RC, que se utiliza para saber si una sentencia ha terminado correctamente. Para la utilización de estas variables, creamos el programa Z_barsys, nombre del usuario, donde, por ejemplo, si queremos saber cuál es nuestro mandante, usaremos la variable mandate. El mandante es la forma que tiene el sistema SAP para dividir los datos en la misma base de datos. Cuando nos conectamos al SAP, tenemos que introducir esta información, por lo que empezamos una nueva línea con la sentencia write, seguido del literal mi mandante es, y a continuación la variable SY_mandate. Hay que saber que todas las variables del sistema empiezan por SY. Si ahora activamos el programa con el icono de la varita y lo ejecutamos con el icono de la llave, podemos ver que mi mandante es 810. Ahora vamos a seguir viendo más variables de sistema, por lo que salimos del programa. Y ahora vamos a ver en qué idioma de conexión nos estamos conectando, por lo que escribimos write, seguido del literal mi idioma de conexión es, y a continuación la variable SYLangu. Activamos el programa, lo ejecutamos y podemos ver que mi idioma de conexión al servidor SAP es EN, que significa que estamos conectados en inglés. Como se indicaba al principio del curso, por lo general en las empresas vamos a tener que conectarnos en inglés, por lo que es mejor hacer estas prácticas en este idioma para irnos acostumbrando. Ahora vamos a ver la DIMPRO. Cuando nos referimos a una DIMPRO, nos estamos refiriendo a una pantalla. En ABAP, las pantallas se llaman DIMPRO, y cuando ejecutamos un programa y no le asignamos una DIMPRO, como es nuestro caso hasta ahora, el sistema SAP asigna una DIMPRO por defecto, que suele ser la 1000. Para ver cuál es nuestra DIMPRO, tenemos que volver al código del programa. Esta vez, en vez de escribir otro write, vamos a usar el anterior, por lo que cambiamos el punto por una coma y escribimos el literal mi DIMPRO es, seguido de la variable SYDIMNR. Volvemos a activar el programa y a ejecutarlo, y podemos ver que la DIMPRO asignada a mi usuario es la 1000. Hay que saber que esta pantalla que estáis viendo es la DIMPRO 1000, y así podemos conocer el valor de cada variable del sistema. Ahora vamos a ver cómo podemos averiguar el nombre y la funcionalidad de todas las variables del sistema. Para ello, creamos una nueva sesión haciendo clic sobre el icono de modo nuevo. Y vemos que se nos abre una nueva ventana. Como ya sabéis, SAP permite crear hasta 7 ventanas para poder trabajar en ellas de forma paralela. La nueva ventana se irá a la pantalla principal de SAP, que es SAP Easy Access, y desde aquí tendremos que irnos al diccionario de datos, que podemos hacerlo desde la estructura de carpetas o tecleando SE11 en el campo de comandos. Para ir recordando la ruta, lo vamos a ejecutar desde las carpetas, por lo que vamos a Herramientas, Workbench ABAP, Desarrollo, y encontramos la transacción SE11, Diccionario de Datos. Hacemos doble clic sobre él y podemos ver su pantalla principal. En esta sesión solo vamos a ver cómo poder localizar el nombre de las variables del sistema, pero tenemos un curso de diccionario de datos donde se explica con gran detalle cada una de las opciones de esta transacción, por lo que tenemos que seleccionar una tercera opción, tipos de datos, y tecleamos SYST. SYST es un objeto que almacena tanto la información de todas las variables del sistema que tiene SAP como su descripción, componentes, etc. También hay que saber que los objetos de SAP no se pueden modificar, solo los podemos visualizar. Por ejemplo, si hacemos clic sobre el botón Modificar, vemos que nos muestra un mensaje de que no podemos modificarlo. Volvemos a darle al botón Continuar y le damos a Cancelar. Ahora vamos a ver su contenido, por lo que hacemos clic sobre el botón Visualizar. Y aquí podemos ver una serie de campos, pestañas y listados. Empezamos por la parte de arriba, donde tenemos el campo Estructuras, donde nos recuerdan qué objeto estamos, en este caso SYST. Al lado nos indica en qué estado se encuentra, activo.
En todos los objetos de SAP pasa lo mismo que con los programas. Antes de poderlos ejecutar o usar, tenemos que pasarlos al estado activo. Esto también ocurre con los objetos del diccionario de datos. Debajo tenemos el campo de descripción, donde nos da una descripción del objeto que estamos viendo. La primera pestaña que encontramos es la de atributos, que nos indica la última fecha de modificación, el paquete donde está, el objeto y el lenguaje del objeto. En este caso es alemán, ya que SAP es una compañía alemana, y todos los objetos creados por el sistema SAP tendrán el lenguaje original como alemán. La siguiente pestaña es la que más nos interesa. Aquí tenemos el listado de todas las variables del sistema, pero lo vamos a dejar para lo último. Seguimos con la pestaña Ayuda, verificación de entrada, donde podemos ver todas las variables del sistema, y los campos de tabla de verificación, procedencia entrada ayuda y ayuda búsqueda, que nunca estarán informadas para las variables del sistema, pero para otros tipos de objetos sí pueden estarlos. Seguimos con la pestaña Campos de monedas, cantidad, donde podemos ver el nombre de las variables del sistema y los campos, tabla de referencia y campo de referencia. Estos registros estarían informados si la variable tuviera alguna tabla o campo de referencia, pero como no tienen, están sin informar. Hay que saber que en ABAP, cuando se crea un campo importe, tenemos que crear dos campos, el campo de importe donde vamos a introducir el importe y el campo moneda, donde se indica qué clase de moneda va a utilizar el campo importe, ya que no es lo mismo 10 euros que 10 dólares. Ahora volvemos a la pestaña de componentes y lo primero que podemos ver es que en SAP hay 171 variables de sistema, pero en verdad muchas ya están obsoletas, ya que se han ido renovando por otras más nuevas, pero no se han borrado de este listado, sino que en el campo descripción se indica que esta variable está obsoleta. En el campo componente podemos ver el listado de las 171 variables que tiene el sistema SAP. Por ejemplo, la primera variable, index, que se utiliza para el contador de loop. En este curso tenemos un tema donde veremos más detalladamente esta variable, pero podemos saber que se utiliza cuando trabajamos con tablas internas y nos indica por qué registro está yendo. También tenemos las variables PAGNO, que es la página de lista actual, que se usa con los listados de informes para indicarnos en qué página estamos. La variable TABIX se usa cuando hacemos una búsqueda sobre una tabla interna e indica en qué registro estamos. Si bajamos, podemos ver más variables. Por ejemplo, vamos a buscar subrc, que se usa para saber el retorno de una sentencia. Por ejemplo, cuando hacemos una select a una tabla de base de datos. También podemos ir al icono de los prismáticos, que lo usaremos para buscar un literal. Por ejemplo, si buscamos la variable uname y hacemos clic sobre continuar, veremos que se sitúa sobre el registro de esa variable y que se usa para saber el nombre del usuario con el que nos hemos conectado. Hay que recordar que para usar estas variables en los programas tenemos que usar el prefijo SY. En el fichero de apuntes que se encuentra en la misma ventana de este vídeo y tal como hacemos en todos los puntos del curso, indicaremos los más importantes del vídeo, para que los tengáis a mano cuando los necesitéis, por lo que dejaremos los nombres y las descripciones de las variables más usadas. Es importante conocerlas, por lo que recomiendo que todos los días aprendáis unas cuantas. En esta sesión hemos visto dónde encontrar el nombre de todas las variables del sistema y sus descripciones, y cómo poder trabajar con ellas. Resumen. El sistema SAP tiene 171 variables, pero hay muchas que son obsoletas. Hay variables que ya están informadas desde el principio de la sesión, otras desde el momento de la ejecución del programa, pero hay otras que se informan durante la ejecución. Los objetos del sistema solo se pueden visualizar. La transacción del diccionario de datos es la SE11. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web